El 4 de noviembre de 1984, el coche fantástico recuperó a Carr en el episodio El doble de Kit, o en inglés, El doble de Kit vs. Carr. El sexto episodio de la tercera temporada. El capítulo fue escrito por Richard Oakey, dirigido por Winrich Kolbe y filmado entre finales de mayo y comienzos de junio de 1984. Después de muchas peticiones de nuestros retroamigos y tras el éxito del primer vídeo, que te dejamos en el enlace, regresamos con un segundo capítulo en el que Carr vuelve más fuerte y peligroso que nunca. ¡Vamos allá! La secuencia comienza con John Stanton y Mandy Moran buscando objetos entre los restos arrastrados por una tormenta. El detector de metales encuentra algo enterrado. Empiezan a cavar. Primero aparece una parte de la carrocería, después el frontal y finalmente el coche que todos creíamos destruido. Carr ha permanecido sepultado bajo la arena, dañado y sin energía. John consigue reactivarlo. La primera frase que escucha no es una orden ni una amenaza. Carr le ofrece una posibilidad. Puede entregarlo a la policía o puede quedárselo. Esta versión de Carr ya no parece la máquina ingenua que preguntaba qué significaba una alarma. Ahora conoce la codicia, conoce el miedo y conoce perfectamente el poder que ejerce sobre un ser humano cuando le promete algo extraordinario. John es mecánico, sueña con poseer su propio negocio y ante él aparece un automóvil imposible, capaz de convertirlo en alguien especial. Carr no lo obliga al principio, lo seduce. He sido diseñado para adaptarme a casi todo tipo de condiciones. No puedo creerlo. Olvida lo creíble y lo increíble. Olvida los límites del pensamiento racional. Relájate, amigo mío. Relájate. Mientras John intenta ocultar su descubrimiento, Kit capta una señal que reconoce inmediatamente. Es una frecuencia idéntica a la suya, una huella electrónica que no debería existir. Alguien está utilizando nuestra frecuencia secreta. Entonces supone que eso es imposible. Debe tratarse de un problema en la calibración. Eso es lo que me preocupa. Tengo entendido que también es imposible. Michael y Kit siguen el rastro, y cuando ambos automóviles se encuentran, el pasado regresa de golpe. Kit descubre que su hermano sigue vivo. Carr comprueba que la máquina a la que considera una copia ha sobrevivido, y por primera vez, su objetivo ya no es escapar, es vengarse. Destruimos a Carr el año pasado. Entonces, ¿quién o qué es? Yo le vi explotar, y tú también. La escritura del segundo episodio modifica claramente al personaje. En su primera aparición, Carr estaba dominado por la autopreservación. En la segunda continúa queriendo sobrevivir, pero dedica una parte enorme de sus recursos a perseguir y destruir a Kit y a Michael. La propia documentación del episodio destaca este cambio de énfasis hacia la venganza. Podríamos verlo como una contradicción, pero narrativamente lo vuelve mucho más inquietante. Carr ya no es solo una máquina que se defiende, es una máquina que recuerda. El cambio visual es inmediato. En su primera aparición, Carr era casi indistinguible de Kit. Los dos tenían carrocería negra y escáner rojo. En 1984, Carr regresa con un escáner amarillo ámbar, una matrícula con su propio nombre y, después de ser reparado, una franja plateada en la parte inferior de la carrocería. Ya no es la sombra perfecta de Kit. Ahora quiere tener una identidad propia. La transformación puede resultar algo brusca cuando vemos el episodio. Y existe una razón. En el guión de rodaje aparecía una escena en la que Carr pedía a John que modificara su aspecto. Esa explicación fue reducida o eliminada del montaje emitido, provocando que el coche aparezca repentinamente con su nueva pintura. También cambia la voz. Acércate al cajero automático, yo haré el resto. Peter Cullen había interpretado a Carr en La confianza no se oxida.
I detect numerous purveyors of food. Please tell me where you wish to go. Beats the eye. Callen se convertiría poco después en la voz más reconocible de Optimus Prime en Transformers. En el regreso de 1984, Carr fue interpretado por Paul Frees, aunque su participación no apareció acreditada en pantalla. El cambio aporta una voz más grave, áspera y amenazadora. De hecho, el propio guión la describía como un sonido semejante al de Darth Vader. Join me, and I will complete your training. No era nuestra imaginación. El Carr que volvió de la playa sonaba distinto porque realmente era otra voz. En el primer episodio, Tony utilizaba a Carr para robar. En el segundo, Carr utiliza a John para reconstruirse. Esa diferencia muestra cuánto ha cambiado. John cree que ha encontrado una oportunidad. Carr sabe que ha encontrado unas manos. Lo necesita para reparar sus sistemas, ocultar su identidad y recuperar toda su capacidad. Y cuando John duda, la máquina descubre cuál es su debilidad. El dinero necesario para comprar el taller en el que trabaja. Pero si te vienes conmigo a un sitio, te conseguiré los $5.000 que necesitas. Carr manipula el marcapasos de Eddie, el propietario del negocio, provocando una emergencia médica. Después ayuda a John a conseguir los $5.000 que necesita mediante un cajero automático manipulado. No lo hace por generosidad, compra su lealtad. Más tarde, Carr y John entran en la unidad móvil de la fundación. Señor Miles, ¿qué es esto? Un láser destinado a mí, sin duda. Y roban precisamente el arma diseñada para destruirlo, el láser experimental de Bonnie. La ironía es perfecta. En 1982 el láser era la única esperanza de Michael. En 1984 esa misma arma termina instalada bajo el escáner de Carr. El depredador acaba de robar la única herramienta capaz de herirlo. Cuando John empieza a comprender que ha perdido el control, intenta apartarse. No quiero saber nada. Pero Carr ya no depende únicamente de él. Utiliza la voz de John para atraer a Mandy. ¿John? La joven escucha a su pareja llamándola. Se acerca al automóvil. Y cuando entra, descubre que la voz era una imitación. ¡Cállate, estúpida! ¿Qué haces? ¿Dónde está John? ¡John! Carr la secuestra y la utiliza para obligar a John a colaborar. Este momento muestra una evolución enorme. El Carr de 1982 interpretaba el mundo de forma literal. El de 1984 comprende el engaño. Reproduce voces y explota los vínculos emocionales entre las personas. Ha aprendido que no necesita destruir a todos sus adversarios. A veces, basta con amenazar a alguien a quien aman. Entonces Carr, equipado con el láser que podría destruir a Kit, trama una estrategia. Simula con sus rehenes humanos el robo de un furgón blindado. Pero es solo una trampa. Su verdadero objetivo es atraer a Michael y a Kit hasta un barranco aislado. Quiere terminar lo que comenzó 2 años antes. Atentos porque ahí viene nuestro verdadero objetivo, ayudarles. Michael, ahí está Carr. ¿Qué estará esperando? Carr se coloca frente a Kit con el láser robado. Detecto nuestro láser montado en su escáner, Michael. Michael intenta liberar a John y a Mandy. ¡Suéltalos! ¿Para qué quieres a Mandy y a John teniéndome a mí? Pero el prototipo sabe que tiene ventaja. Su arma puede dañar directamente los sistemas de Kit. Su blindaje sigue protegiéndolo. Y esta vez no piensa huir. Carr dispara. Michael y Kit consiguen evitar varios impactos.
Si insistes en esquivarme, puede pistotear a cambiar de opinión. Pero Carr, que ahora conoce el punto débil de su enemigo, dispara al puente para hacer que Kit se exponga al querer salvar las vidas de las personas en el Prepara furgón. los reflectores de alta tensión, con el ángulo adecuado. Pero Michael y su compañero Destruiremos el descubren láser. una forma de defenderse. Utilizan los reflectores de alta resistencia del vehículo para devolver el haz hacia el emisor. El láser de Carr queda destruido. La máquina pierde su principal ventaja. Sin embargo, no se retira. Su obsesión por vencer a Kit ha superado, al menos durante unos Si segundos, yo quedo la destruido, prioridad de protegerse. vosotros también. Y eso nos conduce al enfrentamiento A toda potencia, definitivo. Los dos automóviles aceleran, los dos activan el Turbo Boost, los dos vuelan por encima del terreno y chocan frontalmente en el aire. Carr explota, su carrocería se desintegra, los restos caen sobre el barranco. Kit aterriza gravemente dañado, Kit, ¿estás bien? pero consigue proteger a Michael. La diferencia vuelve a aparecer en el instante decisivo. Carr lucha para demostrar que es superior. Kit lucha para salvar a su amigo. Y aunque los dos están construidos con una tecnología semejante, solo uno de ellos tiene una razón para regresar. ¿Y me prometes que no volveremos a hacerlo jamás? Nunca digas jamás. El episodio parece terminar con una nota alegre. John y Mandy sobreviven. Michael promete una recompensa que provoca el inevitable enfado de Devon. ¿Qué he oído sobre una recompensa de $5.000? No se preocupe, Devon, es por una buena causa. Kit sigue funcionando. Todo vuelve a la normalidad, pero la cámara regresa al barranco. Entre las piedras aparece una pequeña unidad electrónica. Sus cables están cortados. La carrocería que la protegía ya no existe. Aún así, una luz continúa parpadeando. Es la unidad central de procesamiento de Carr. El guión conservado del episodio la describe expresamente como su CPU y señala que, de forma increíble, sigue viva. Carr nunca volvió a aparecer en la serie original, pero tampoco recibimos una confirmación definitiva de su muerte. Los guionistas dejaron su cerebro activo en el último plano, no como una teoría creada décadas después por los fans, Pistotear a cambiar de opinión. sino como la imagen final que vio el público en 1984. Carr había perdido el cuerpo, pero quizá no la conciencia. Hasta aquí el análisis del segundo capítulo. Pero aún hay más. En el próximo repasaremos errores, secretos, curiosidades y escenas no vistas de estos dos capítulos y haremos la radiografía definitiva del enemigo de Kit. No te lo pierdas. Pero antes de marcharnos, retroamigos, queda una última pregunta. Si aquella luz seguía encendida entre los restos, ¿Carr fue realmente destruido? ¿O simplemente volvió a esperar a que alguien lo encontrara?